8:19 de la mañana. Saludamos a esta hora porque ayer se votó en la Cámara de Diputados el proyecto que pone fin, a través de un acuerdo, por cierto, a la deuda histórica de los profesores. Saludamos al presidente del Magisterio, Mario Aguilar. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Buen día, Patricio. ¿Cómo está usted? Bien, pues, ¿cuál es su, cómo decirlo? ¿Cuál es su sensación? Vamos a partir así, ¿no? Con el modo en que ha ido avanzando el proyecto, sin nubes en el camino, más allá de algunos matices. Sí, bueno, mi sensación es de una moderada satisfacción. Ya conversamos con usted antes, cuando se dio a conocer este proyecto originalmente, y hemos dicho que se trata de un monto modesto. Hemos dicho que hubiésemos querido que fuera en un plazo más acotado que los 6 años en que se va a ir pagando por tramo a distintos grupos etarios de afectados y afectadas por la deuda histórica. Pero por otro lado es por primera vez que hay una propuesta. Entonces nosotros efectivamente, y ese es el mandato que tenemos de la consulta que realizamos a nuestros colegas, es que queremos que esto se apruebe, y que se apruebe lo más pronto posible, porque hay gente todos los días o todas las semanas tenemos noticias de algún fallecimiento de alguien afectado por la deuda histórica, porque algunas personas son de mucha edad, y por lo tanto queremos que se apruebe. Queremos que se apruebe. No estamos exultantes porque no es un monto como el que hubiésemos esperado. Es un pedacito de justicia, como he dicho yo en más de una entrevista, pero un pedacito de justicia es mejor que nada de justicia, y por lo tanto la consulta que hicimos a los directamente afectados, que fue muy clara y contundente en que están de acuerdo en aceptar esta propuesta, es la que nos ha llevado a hacerlo. Y mire, ayer pasó algo que me parece interesante en este país tan lleno de reyertas muchas veces, de conflictos, de dimes y diretes, que es que se aprobó casi unánimemente, casi. Digo casi porque hubo 7 votos del Partido Republicano que no aprobaron esto, pero todos los demás sectores políticos lo aprobaron, y en un país donde cuesta tanto ponerse de acuerdo, mire el aporte que están haciendo mis colegas jubiladas y jubilados de la deuda histórica en poner de acuerdo a la clase política, que les cuesta tanto. Y el proyecto salió con esa transversalidad aprobado ayer. Creo que esa es una buena señal. Sí. Me acuerdo, Mario, cuando lo entrevistábamos antes del acuerdo, y a mí me llamaba la atención, ahora se lo puedo transparentar. Me llamaba la atención lo cuidadoso que usted era en no decir qué opinaba, ¿no? O sea, solo lo entrevistábamos y usted trataba como de mostrar los distintos escenarios con sus pros y sus contras, y luego usted ha basado la legitimidad de la propuesta del gobierno en la decisión mayoritaria del plebiscito que se hizo, ¿no? Pero ha habido dentro del magisterio, he leído por ahí algunos sectores que dicen que es demasiado poco, que no da para alegrarse, que bajo ningún punto de vista se debió aceptar algo como esto. ¿Qué podría decir usted frente a esas apreciaciones? Bueno, existen esas voces, por supuesto, porque en la consulta, si bien es cierto, hubo un 84% que estuvo de acuerdo en aceptar la propuesta del gobierno, hubo un 16% que no estuvo de acuerdo. Por lo tanto, ese 16%, y dentro de eso puede haber alguna dirigencia, expresa su desacuerdo, que es válido, es legítimo, pero como fue nuestra decisión en resolver esto a través de un mecanismo democrático, ese mecanismo democrático fue el que se usó. Y como usted muy bien dice, yo me cuidé mucho y fui muy enfático y no acepté ninguna... usted y sus colegas me picaneaban bastante previo a la consulta en que yo manifestara mi opinión. Sí, en el caso nuestro el objetivo no es como picarear, pero obviamente hay que preguntarle al dirigente qué Lo digo en el opina. buen sentido del término. Sí. Sí, yo entiendo que era, digamos, lógico que me pidieran la opinión, pero nosotros fuimos muy cuidadosos, y si hubiese resultado al revés el resultado, o hubiese ganado el rechazar la propuesta del gobierno, no aceptarla, no me gusta la palabra rechazo, me quedé con algo me molesta esa palabra, así que voy a cambiarla por no aceptar. Si mis colegas hubieran decidido no aceptar la propuesta del gobierno, yo habría estado encabezando el malestar y la no aceptación. Y lo dije en el Parlamento, dije, si yo estoy sentado aquí exponiendo en las comisiones, Hacienda y Educación me tocó exponer,
es porque salió ese resultado en la consulta. Ujú. Si hubiese resultado de otro modo, el resultado hubiese sido otro, yo estaría afuera protestando. Eso fue lo que les dije a los diputados Mm. y diputadas. Por lo tanto, si nosotros decidimos un mecanismo democrático donde la voz de la base, en este caso la base la representaban esos docentes directamente afectados, si decidimos que esa era la forma de decidir, tenemos que respetar esa decisión, cualquiera esta sea. Ujú. Yo en eso voy a ser restricto. Yo, más allá de mi opinión personal, el mandato que me dieron mis colegas en la consulta fue que se aceptaba la propuesta del gobierno y por lo tanto teníamos que impulsar y hacer todo el trabajo necesario para que el proyecto de ley se aprobara. Sí. El proyecto, Mario, se contempla iniciar el pago durante este 2025, pero finalizarlo el año 2031. La oposición votó a favor ayer, por eso usted hacía referencia a este acuerdo bien transversal, pero tiene la pretensión de que se adelante el pago. Es más, ayer habló, por ejemplo, el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, quien decía que para ellos idealmente que el primer pago se haga este año y el segundo en enero del año que viene. Ahí quería preguntarle cuál es su opinión, porque ahí es donde radican hoy por hoy las mayores diferencias. Nosotros, si hay distintos aspectos que puedan mejorar el proyecto, de hecho ya hubo un par de cositas, a lo mejor no tan importantes y por eso no se ha destacado tanto, pero que en alguna medida alguna mejoría le dieron al proyecto, nosotros vamos a estar de acuerdo, por supuesto que sí, por supuesto, y nos han preguntado nuestra opinión de qué pensamos de que pudiera acortarse los plazos o que pudieran adelantarse el calendario, digamos, dentro de un mismo año. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Alguien también me preguntó qué le parecería a usted que pudiera subir un poco el monto, por supuesto, obviamente. Sí, Pero nosotros en no realidad tenemos mi iniciativa pregunta es legislativa, redundante, porque ¿cómo podría usted estar en desacuerdo con eso, digamos? Pero, evidentemente, pero no, pero déjeme agregarle sí, algo que sí sí, creo que la pregunta sí tiene pero, sentido. En el sentido que tampoco los parlamentarios tienen iniciativa al respecto, porque son materias que implican gasto o alguna implicancia financiera, y por lo tanto el gobierno es el que tiene la iniciativa al respecto. mm, Y si los parlamentarios, y en este caso ahora el Senado, hace gestiones y convence al gobierno, y nosotros vamos a estar de acuerdo, obviamente. Pero es importante, su pregunta permite dejar claro a los auditores que esas opiniones parlamentarias, por muy firmes que sean, por muy categóricas, no tienen ellos la iniciativa de hacerlo. mm. Tiene que ser necesariamente con el apoyo del gobierno. Y si hacen las gestiones para que el gobierno ceda en alguno de estos puntos y esto se pueda mejorar, miel sobre hojuelas, y por supuesto vamos a estar absolutamente de acuerdo con eso y ojalá ocurra. Sí, ahora es una apreciación que tiene sentido, Mario. Yo sé que hay un marco del acuerdo, ¿ah? Y también aquí como para no... iba a tratar de encontrar una palabra más acorde a la RAE, pero voy a decir la que se me ocurre ahora. Para no chacrar la discusión, hay que decir que esto tampoco tiene que ver con ser buenos o malos, sino que uno entiende que de repente el Estado desarrolla sus políticas en un contexto de recursos limitados, ¿no? Pero digo, la apreciación de la derecha que expresó el diputado Sauerbaum, el diputado Mellado, tiene sentido porque yo el otro día sacaba las cuentas. Si el profesor más joven afectado por la deuda histórica empezó a ser afectado por ella el año 81, en el mejor de los casos ese profesor tiene más de 75 años, ¿no? O sea, ahí también, Mario, creo que es una oportunidad para ilustrar la edad actual de los profesores respecto a los cuales estamos hablando y en donde, por lo tanto, no da lo mismo una diferencia de 6 años como, por ejemplo, podría ocurrir en el caso de personas más jóvenes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El acortamiento de plazo es un punto que a nosotros nos parecería muy bien y apoyaríamos con mucho entusiasmo esa posibilidad. Ujú. Eh, Mire, 70 son los de menor edad, 70. Ujú. sí, y por lo tanto, porque los normalistas se titulaban bien jóvenes. Mm. Eh, pero bueno, estamos hablando de personas de alto rango de edad, sin duda. Y al otro extremo hay personas de casi 100 años esperando su pago. Claro, esos mayores de 81 van en el primer año, van en el 2025, pero por eso también la importancia de que se apruebe la ley, porque una vez aprobada la ley y las personas manifiestan su voluntad de hacer uso del beneficio,
queda asegurada en ese momento, al manifestar esa voluntad, la transmisibilidad, que es un concepto que se usa ahora para hablar de la heredabilidad. Y eso nos parece importante también, porque cuando estamos hablando de personas de edades tan avanzadas, lamentablemente uno sabe y espera, y es lógico que en cualquier momento puedan muchos de ellos dejarnos. Sí, Entonces, nos parece necesario que el proyecto se apure para que sea pronto ley y permita este asunto. Y si además de eso se acortan los plazos, excelente, excelente. Yo lo he dicho en las intervenciones y se lo he dicho al ministro. Ministro, a pesar del marco del acuerdo, obviamente, si los parlamentarios nos piden nuestra opinión de qué nos parecería, y de hecho lo han hecho, nos han pedido la opinión, y yo la manifesté en ambas comisiones, y lo voy a hacer en el Senado, que si el monto puede subir, excelente, si puede acortarse los plazos, excelente, pero eso depende, porque usted sabe bien cómo es sí, las normas constitucionales, solo el gobierno tiene iniciativa en esas materias. Y sí, hasta ahora en materias Hacienda, presupuestarias, así es. Sí. exactamente, y hasta Mario, ahora Hacienda, sí, porque tampoco es decisión del ministro de Educación eso, hasta ahora Hacienda, cuando se lo han planteado los ministros, perdón, los diputados, no ha cedido en eso. Y es más, y yo manifesté mi molestia, el día martes que sesionó la Comisión de Hacienda no asistió el ministro de Hacienda ni la subsecretaria. Y eso no nos pareció una buena señal. Yo creo que este proyecto no puede ser abandonado por Hacienda. sí, Tiene que ir a responderle a los diputados, tienen que estar las autoridades, estuvo la jefa de presupuesto, la directora de presupuesto por Zoom, que no es lo mismo, y por lo tanto, ojalá el gobierno, Hacienda al menos, porque el ministro de Educación sí ha estado presente en todas las instancias, ojalá Hacienda no abandone este proyecto y no se desentienda. O sea, hay requerimientos que le están haciendo los parlamentarios y lo mínimo, me parece a mí, es que esté ahí el ministro o al menos la subsecretaria para dar respuesta. sí. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Mario, pido disculpas de antemano porque voy a hacer una pregunta profunda y estamos pasados con el tiempo. No es culpa suya, nos fuimos atrasando nosotros mismos con los contenidos del noticiario, pero no quería dejar de consultarle cuando estamos en días donde, como cada año, se discute mucho sobre los instrumentos de acceso a la educación superior, sobre las brechas, sobre la educación pública. La opinión de los profesores, pues, para la cual usted ha sido mandatado. ¿Cómo ve esta discusión? Porque aquí el tema se ha concentrado, al menos según como lo cubren ciertos medios, en dos cosas. Primero, en el derecho, digo, entre comillas, ¿no? de los padres a elegir. Y segundo, en el tema del ranking de los colegios. Desde el lugar de los docentes, ¿qué podría decir usted sobre esta materia? Mire, este tema de la educación superior y el acceso a la educación superior es un gran tema. Nosotros hemos sido siempre muy partícipes de este debate. Partamos por decir que la prueba PAES ha significado un avance en términos de, de un poquito más de equidad en el instrumento respecto a lo que era la PSU. La PSU es una prueba absolutamente regresiva y muy desigual y muy injusta Ujú, con la gran mayoría de los estudiantes del sistema particular subvencionado y municipal, ujú, porque era una prueba que agudizaba la desigualdad, llamémoslo así. La ujú, PAES tiende a hacer una cierta corrección de eso porque se centra más en las habilidades y potencialidades de los estudiantes más que en sus conocimientos propiamente tal. Y eso es lo que se necesita además para la educación superior, eso está más que estudiado. ujú. ¿Ya? La educación superior requiere ciertas... Si hay que hacer un proceso de selección, ese proceso de selección debe centrarse más en las habilidades y potencialidades de los estudiantes para rendir después frente a las exigencias de la educación superior más que el conocimiento puro. Ujú, ¿Ya? Y el ranking también es un mecanismo que tiene cierta justicia y también hay estudios al respecto, en el sentido de que en general los profesores somos buenos para, al otorgar notas y al hacer calificaciones o evaluaciones de nuestros estudiantes, en general no nos equivocamos tanto. Cuando nosotros calificamos con notas superiores a ciertos estudiantes en relación al resto es porque efectivamente esos estudiantes muestran mayor disposición al estudio, cierta disciplina estudiantil necesaria para los aprendizajes, etcétera, etcétera. Las razones por las cuales los profesores ponemos buenas notas, por decirlo así bien en simple, suelen coincidir
con que esos estudiantes son los que tienen mejor potencial. Ujú. Y eso hay estudios, hay un profesor que ya falleció, el profesor Gil, de la Universidad de Santiago, que hizo mucho estudio al respecto y eran bastante contundentes sus evidencias. Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, el ranking en sí mismo no es un mal factor. Ahora, otra cosa es que en un sistema tan competitivo como el chileno, al final la tendencia es a inflar las notas, pero igualmente, a pesar de eso, ojo con este que le digo, a pesar de eso, de que usted en vez de arrancar del 3, por decirlo, lo voy a decir bien en simple, no va a ser muy técnico esto que voy a decir, pero Sí, voy a tratar sí, para que se sí. entienda. En vez de arrancar de un 3 como nota más baja, arranca de un 4, o sea, como que corre todo, que podría entenderse como inflar. Sí. De todas maneras, usted le va a poner mejores notas a los que usted considera como profesor que son mejores estudiantes. Ujú. Y esa predicción, entre comillas, que el profesor hace en la enseñanza media es bastante certera. Los que los profes de media, mis colegas, consideran son mejores estudiantes, efectivamente suelen ser los mejores estudiantes. Ujú. Ujú. Y lo que le estoy diciendo no tiene nada de raro porque es el que está todos los días con los estudiantes, ¿no es cierto? Así es. Por lo tanto, este es un tema que hay que estudiar y afinar mucho más, pero yo no creo que fuera una buena medida eliminar el ranking, porque es un factor. Además, es un factor, no es el único factor. Por lo tanto, también es bueno ponderar distintos aspectos y no poner todos los huevos en una misma canasta para efectos de clasificar a los estudiantes porque ¿qué es lo que hacen en el fondo los sistemas de acceso? Ranquean a los estudiantes. Sí. ¿Ah? Y donde hay más demanda que oferta, como en ciertas carreras, ese ranking es el que decide quién entra y quién no entra. Eso es el sistema que tenemos en Chile. Discutible en muchos sentidos puede ser, pero es el sistema que tenemos, ¿ok? Ese sistema tratemos de que funcione de la mejor forma y el ranking en sí mismo no es un mal mecanismo. Se pueden tomar medidas para que no se produzca esta hiperinflación de notas, puede ser, pero siempre, insisto, dejar de lado esta evaluación que hacen los profesores para decir quiénes son mejores alumnos que otros en la enseñanza media, me parece a mí que sería un error. Sí. Yo que no soy profesor ni pretendo, Mario, tener ese lugar que admiro tanto, sí me toca ser profesor en la universidad, ¿no? Entonces ahí uno trata de decirle a los estudiantes que uno no pone notas para castigar, sino para enseñar. Sí. Eh, pero bueno, para lo que definitivamente no son las notas es para construir de manera espuria accesos a la universidad. Pero por eso este es un tema súper complejo. Lo vamos a tener que dejar ahora hasta aquí, Mario, pero lo retomamos más adelante porque sin lugar a dudas la opinión de ustedes ahí es muy relevante. Hemos conversado con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras. Mario, como siempre, muchas gracias por la gentileza. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Ahí estaba Mario Aguilar contándonos sobre lo que ocurrió ayer en la Cámara, votación de la deuda histórica que pasa al Senado, pero también aprovechamos de preguntarle sobre esta polémica abierta en estos días de la PAES, de las brechas, de la educación pública, de los rankings. Vamos y volvemos con nuestro panel de cada día para conversar sobre temas de actualidad. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, no. No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Cha. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.